Buenas noches a todos. Qué pena que ahorita saludaron, pero tuve un problemita aquí con el equipo. Bueno, un placer estar con ustedes en la noche de hoy. Seguimos entonces con el ejercicio que estábamos haciendo la semana pasada, que era un ejercicio relacionado con la creación de las tablas y con las consultas. Entonces vamos a recordar aquí un momentico, les voy a compartir la pantalla para recordar el modelo relacional que estábamos, que estábamos haciendo. Permítanme, yo les comparto y les recuerdo acá el modelo. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces este es el modelo relacional. Tenemos una tabla de estudiantes, estudiante por curso, curso y profesor. Entonces, estábamos en este punto pues estábamos haciendo pues unos ejercicios, ¿cierto? Recuerden, yo les voy a recordar, aunque ya pues lo he recordado ya varias veces porque esto lo empezamos la semana pasada, que creamos las tablas, insertamos las tablas, insertamos registros en las tablas. Por ejemplo, aquí si nosotros le damos un CL a profesor, entonces ya aquí se observa, vamos a ver, from profesor. Pero tenemos que posicionarnos acá, a ver yo cuál fue la base de datos que creamos, la tabla curso 1. Entonces aquí nosotros creamos la base de datos, creamos las tablas, insertamos los registros en la tabla, de tal manera que si por ejemplo nosotros le damos el asterisco from profesor, pues vamos a encontrar todos los datos del profesor como tal, ¿cierto? Eh, Igual, pues podemos encontrar acá, aquí mucho veo, bueno, podemos encontrar acá también la creación de la tabla curso, la clave primaria, la clave foránea que la explicamos la semana pasada, ¿cierto? Que es la relación en este caso, entre curso y profesor. Siempre referenciamos a la tabla que tiene la cardinalidad 1, ¿cierto? Y la clave foránea está en la tabla que tiene cardinalidad muchos. Aquí estamos insertando datos en el curso, creamos la tabla estudiante, lo insertamos en la tabla estudiante, creamos la tabla estudiante por curso, que recordemos que la tabla estudiante por curso es una tabla intermedia entre curso y estudiante. Insertamos datos en esa tabla, luego consultamos los estudiantes, los cursos y los profesores, los nombres de los estudiantes con los apellidos, entonces le dimos select, seleccionamos los campos que necesitamos. Recuerden que la estructura es select, from, select, los nombres de los campos, from, estudiante. Y recordemos que todo esto lo podemos ver pues en la plataforma, ¿cierto? Vamos, vale la pena pues que aquí entremos un momentico. Entremos acá, cena.territorio, para que miremos en qué parte ustedes pueden encontrar esa información, ¿cierto? Entonces vamos a entrar por acá. Vamos a entrar acá a la plataforma, por acá por contenido, por proyecto, y estamos en la fase de desarrollo, en la actividad de proyecto 6, y ustedes pueden ver aquí por el material de formación. Pueden ver introducción a base de datos con MySQL, está también el de Oracle, está lenguaje estructurado de consultas y está lenguaje transaccional SQL. Esas dos son las básicas pues para que ustedes estudien, ¿cierto? Entonces la pueden ver en forma interactiva o lo pueden ver también a través de aquí de esta forma. Entonces aquí explican cómo el lenguaje de datos de definición de datos de DL, la creación de las tablas. Esta parte ya la vimos la semana pasada, la creación de las
la modificación de las tablas, creación, eliminación de tablas y base de datos. Toda esa parte la hemos pues visto acá. Inserción de datos con el insert. Bueno, la modificación la vamos a ver más adelantico. Y ya estaríamos acá, eliminación de registros, esta la vamos a ver un poco más adelante, la consulta. Seguiríamos con la cláusula where. Entonces aquí podemos observar esta cláusula where, aquí en la página 16. Es muy importante porque se utiliza para generar resultados basados en condiciones, ya que filtra verticalmente las filas a presentar. Tiene un CL, un from y un where, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, en este caso, aquí no hay un where, ¿cierto? Nombre del estudiante, pero a ver, bueno, aquí obtener los nombres de los estudiantes con sus apellidos a través de un alias. Bueno, eso todavía no hemos llegado a lo del where, sino que aquí estamos hablando de los alias, que los alias lo que hacen es colocar pues como un sobrenombre, por ejemplo, a los campos. Esto, por ejemplo, lo vamos a llamar es nombre, esto lo vamos a llamar apellido y a la tabla estudiante la vamos a llamar EST, pues de estudiante, de tal manera que si lo ejecutamos, él nos muestra, no nos va a mostrar sino que nos va a mostrar nombre y no apellido EST, sino apellido de la tabla estudiante, ¿cierto? Entonces, esa parte la tenemos. Aquí los nombres de los profesores, entonces es un select. Todo esto está, como les digo, está explicadito en este documento que observamos pues acá, ¿cierto? Todo eso está explicadito acá en esta parte para que ustedes pues lo estudien. Aquí está lo del alias, select, ID aprendiz, from aprendiz. Esta es una consulta sin el alias. Y ya aquí le están colocando el nombre del aprendiz, un alias. El as es el alias, as, nombre. Y aquí, apellido aprendiz, as, apellido. Esto es lo que llamamos el alias, ¿cierto? Es como el sobrenombre que le colocan a uno, ¿cierto? Que a una persona, por ejemplo, Jorge, en vez de Jorge lo llaman Mono, o en fin. Así mismo también es acá. Entonces, esa sería esa parte. Ahora, el where. Aquí dice qué instrucción se utiliza para generar resultados basados en condiciones. Entonces ya estamos hablando del where. Entonces, el where requiere de varias estructuras de comparación, como es el igual, el mayor, el menor, el mayor o igual, el menor o igual. Toda esa partecita. Aquí hablan del alias y ya aquí hablan de las cláusulas where y de las expresiones, ¿cierto? Aquí nos hablan de que que aquí se pueden dar esa cláusula where comparando dos valores, ¿cierto? Dos valores que sean del mismo tipo, ¿cierto? Aquí nos dicen también que la selección de filas es específica de la cláusula where mediante predicados. Entonces, lo que hace él es filtrar las filas. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar. Estos son los operadores de comparación que nosotros podemos observar cuando hacemos un where. Por ejemplo, obtener los nombres de los estudiantes que tienen más de 24 años. Entonces, para eso nosotros colocamos la instrucción select, lo que queremos que aparezca, o sea, por ejemplo, el nombre y la edad from estudiante, pero que tengan mayor de 24 años. ¿Qué tendríamos que comparar nosotros en la tabla estudiante? Tenemos aquí esta tabla y tenemos aquí la tabla estudiante y aquí tenemos las columnas. Entonces nosotros aquí podemos observar que tenemos aquí varias columnas. ¿Cuál sería la columna que nos podría decir? Ah, bueno, ya aquí lo coloqué. ¿Cuál sería aquí la columna que me permitiría saber cuáles son los que tienen más de 24 años? ¿Ustedes qué opinan? La edad, ¿cierto? Entonces aquí le colocamos que donde la edad del estudiante sea mayor a 24, ¿cierto? Se le asterisco from profesor, mostrarlo a los profesores cuya categoría sea 3. Entonces aquí estamos colocando P, es el alias que le hemos colocado a profesor, P.nombre, P.categoría, from profesor.
y ya donde la categoría sea igual a 3, ¿cierto? Entonces ese es otro where que estamos colocando acá. O sea, el where sirve para colocar condiciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros ejecutamos esta instrucción, por ejemplo, si nosotros ejecutamos esta instrucción de aquí arriba, los nombres de los estudiantes que tienen más de 24 años, los seleccionamos y lo ejecutamos. Bueno, aquí ya nos está diciendo que no hay nadie que cumpla con esas condiciones. Vamos a verificar. Vamos a ejecutar solamente esta parte de acá. Bueno, que tiene más de 24 años, no, nadie lo tiene, efectivamente. Vamos a decirle que los que tengan más de 20, ¿cierto? Más de 20. Entonces, aquí diríamos que los que tienen más de 20 son 2. Entonces, si colocamos el where, él nos mostraría solamente 2 registros, ¿cierto? María y Carlos, ¿cierto? Entonces ya estaríamos ahí filtrando información. Los profesores cuya categoría sea 3. Entonces, aquí miraríamos cuáles son todos los profesores. Los que tengan categoría 3 serían solamente Carlos. Entonces, si le damos el where, pues me mostraría solamente Carlos, ¿cierto? O sea que ahí estaríamos haciendo un filtro. Nosotros podemos decir también que se pueden hacer otras condiciones where. Todas esas ustedes las pueden observar por acá, ¿cierto? Creo que aquí están los otros. Aquí podemos observar que con la instrucción where podemos observar muchas cosas. Que hay operadores, que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo. Que también hay operaciones vida, o sea que podemos utilizar el AND, el OR. Que podemos utilizar el mayor a. Miren que por aquí en el where que nosotros usamos precisamente el igual, ¿cierto? Aquí utilizamos el mayor. Si nosotros queremos que sea mayor o igual a 20, entonces yo tengo un problema con el símbolo mayor. Podemos decirle aquí mayor o igual a 20, ¿cierto? Entonces, sería también todos los que tengan 20 años o tengan más de 20 años, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos nosotros observar acá? El mayor o igual, el distinto, el menor, bueno, operadores lógicos. También está el like, el between, el exist, que de pronto más adelante los vemos, ¿cierto? También está concatenar cadenas pues de caracteres, ¿cierto? Bueno, y aquí nos muestran pues otros elementos del lenguaje que son, por ejemplo, los comentarios, bueno, otras cosas pues ahí que son necesarias. Entonces, acá, esto sería pues como con la instrucción where. También tenemos el like, que en el like también es una instrucción que podemos colocar dentro de un where, por ejemplo. Los nombres de los profesores que empiezan por C, ¿cierto? El like tiene también esa particularidad. Creo que aquí también lo explican. Vamos a ver. Aquí está el between, que el between es para decir si un elemento está entre dos valores, ¿cierto? Por ejemplo, las ventas, que si están entre 2.000 y 3.000. Ahorita podemos hacer un ejemplito con el between. Pero miren aquí el like. Es la comparación de cadena por caracteres. Se utiliza el predicado like cuando se requiere precisar o buscar campos que contengan comparaciones de caracteres. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos y tienen unos comodines. Contiene unos comodines ese tipo de predicado, ¿cierto? Esos comodines, ¿cuáles son? Aquí yo creo que aquí en esta partecita lo deben de explicar. Por ejemplo, aquí dicen las ciudades que empiezan por S. Entonces, se les coloca el S y el comodín porcentaje, que significa que pues que son todas las ciudades que empiezan por S, no importa lo que venga después, ¿cierto? Aquí las referencias que no tienen un 3, entonces se le coloca el like, el porcentaje
y los que no empiezan, no contengan un 3 le colocan este simbolito acá y este simbolito que significa no, el 3 y luego no importa lo que venga adelante o atrás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros decimos nombres de los profesores que empiecen bueno, aquí dicen que por C y aquí se colocó la M, entonces coloquemos aquí C, ¿cierto? Entonces, primero nosotros, si hacemos esto, select, el nombre del profesor from profesor, si lo ejecutamos, entonces aquí nos lo muestran, nos muestra todos los profesores, pero si le colocamos la condición donde p.nombre profesor como un C, pues entonces lo selecciona, o sea, los que empiezan por C, no importa el carácter que venga después, entonces miremos cuál nos mostraría allí. Entonces allí ya nos muestra solamente Carlos, ¿cierto? Entonces esto nos permite también hacer un filtro sobre la base de datos, ¿cierto? Entonces, muy importante que ustedes pues estudien ese where porque eso hace que pues conozcamos todas las diferentes combinaciones y también pues para hacer el ejercicio. Ahorita miramos este. Aquí, por ejemplo, los estudiantes que empiecen por C, bueno, es lo mismo, ¿cierto? Es colocar el select y colocar el where, que el where lo que me hace es una condición. Bueno, aquí hay otras preguntas que son, por ejemplo, que para qué sirve ese is not null, para qué sirve la instrucción not null cuando se crea una tabla y para qué sirve la instrucción primary key y foreign key. ¿Alguien recuerda para qué sirve el foreign key? ¿Alguien recuerda para qué sirve el foreign key? Aquí vamos a hacer un ejemplo de los profesores, de aquí con la edad, ¿cierto? ¿Para qué vamos a hacer aquí un ejemplo con la edad? Para poder hacer un ejemplito con el between, ¿cierto? Aquí nos dice, ¿para qué sirve la instrucción between? Y un ejemplo, entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, obtener... Profe, Ah, el between es como, por ejemplo, o sea, eso significa pues entre. Eso es como para comparar un sí, rango de valor. exacto, exacto. Es para comparar un rango de valores. Esto está explicadito acá, miren. Una expresión between. Entonces está preguntando si esto está entre dos expresiones. Por ejemplo, aquí, las ventas, que si están entre esta y esta, ¿cierto? Entonces lo que hace es una comparación entre dos valores. Entonces nosotros podemos decir aquí, por ejemplo, obtener los estudiantes que tienen un rango de edad entre, por ejemplo, no sé, vamos a mirar, permíteme, yo miro cuáles estudiantes hay acá. Está aquí mal colocado. Ah, bueno, aquí hay muy poquitos. Pero entonces vamos a decirle, a ver yo si hay, bueno, vamos a decirle aquí que los que están entre 17 y 24, ¿cierto? Entonces, perdón, entre 17 y 24 no, entre 17 y 23, porque si le digo que entre 17 y 24, pues entonces me va a colocar todos. Pero si yo le digo from estudiante, where, edad de estudiante, y aquí entonces ya no son los que son mayores a 20, sino between, ahí me lo colocó en azulito, entonces voy a colocar los dos rangos, entonces yo voy a decir que entre 17, a ver, permíteme, and, ¿cierto? El and significa que tiene que estar entre los dos, ¿cierto? Tiene que estar entre los dos. Pero nosotros le decimos que entre esto, and 24, vamos a ver, el que me hace. Yo creo que es que se coloca aquí 24 y 17.
Bueno, ¿por qué no me está dando? Vamos a mirar aquí el between. Que están entre esto y esto. O sea, aquí se coloca el menor y aquí se coloca el mayor. Aquí están los dos. Ahí me colocó entre 23 y 17. Ya si yo le digo que entre 17 y 24, me colocaría el otro estudiante también. Ahí me lo colocó. Entonces sirve para mirar la información que está entre un rango de valores, como dice Duan. Ah, bueno, aquí estaba el ejemplo. Obtener los estudiantes pues ya está entre 23 y 25 años. Bueno, tenemos también la instrucción order by que me permite pues mirar la información en forma organizada, ¿cierto? Entonces, para el order by yo puedo decir, bueno, select, por ejemplo, no sé, estudiante, por ejemplo, profesor o pongamos otro que no sea estudiante. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, select, code, select, profesor p. Documento profesor y p. nom profesor from profesor as p, ¿cierto? Entonces, ahí estamos observando todos los datos de un profesor. De todos los profesores, perdón, de todos los profesores. Pero entonces, si yo quiero hacer un order by, por ejemplo, por el nombre, o yo quiero mostrar además aquí del nombre también el apellido, p.ap. Entonces yo puedo colocarle aquí un order by, ¿cierto? Yo le puedo decir order by y que me lo haga por el nombre, por ejemplo, ¿cierto? Por p.nombre. Entonces le ejecutamos y ahí me lo organizó por el nombre, ¿cierto? Primero Alejandro, luego Carlos, ¿cierto? Entonces ahí está ese, o lo puedo colocar que order by ascendente, creo que se coloca así. Perdón. Pero ahí me lo colocó primero la A, luego la C, lo puedo colocar descendente. Mire que se colocan azulito todo lo que son palabras reservadas, ¿cierto? Entonces ahí está pues para colocarlo pues con el order by. Bueno, ya vamos entonces para la parte ya del inner join. O sea, aquí en este ejemplito que vimos acá, que vimos acá, pues están todas las consultas que son sencillas. O sea, que estamos viendo el lenguaje estructurado de consultas son todas las consultas que hemos estado viendo durante este tiempo, ¿cierto? En la sesión anterior vimos todas estas preguntas, el like, entonces son preguntas pues que son sencillas utilizando la instrucción where. Bueno, bueno, luego vamos a ver esta parte pues de unión, eso lo vemos pues más adelante, no es el order by. Bueno, pero entonces ya para consultar datos provenientes de distintas tablas, entonces ya usamos lo que es el inner join, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero saber, mostrar los profesores con sus cursos, ¿cierto? Mostrar los profesores con sus cursos. Entonces, yo qué quisiera tener el nombre del profesor y el nombre del curso al cual pertenece, ¿cierto? Entonces, mire que todas las consultas que hemos hecho hasta ahora son consultas pues de una sola tabla, from profesor. Pero nosotros necesitaríamos ya mostrar datos de más de una tabla, por ejemplo, los profesores con sus cursos, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá. Por aquí está bajito hecha, pero vamos a hacerlo nosotros. Así lo hacemos nosotros con qué? Con el inner join, ¿cierto? Entonces, el uso
Este tipo de conjunto se utiliza frecuentemente y sirve para visualizar datos que están en diferentes tablas, específicamente los datos de aquellos que tienen claves foráneas, ¿cierto? Entonces yo tengo que enlazar las claves foráneas con las claves primarias para poder hacer bien, o sea, para que me muestre siempre los correspondientes, ¿cierto? Vamos a mirar aquí pues como el ejemplo, siempre es utilizando un inner join. Aquí vemos la sintaxis. Cele asterisco from, entonces la primera tabla y se puede colocar un alias. Inner join, la segunda tabla, se le puede colocar un alias. Y aquí en el on, entonces nosotros colocamos acá el alias pues de la primera tabla, punto, la clave primaria, igual al alias de la segunda tabla, punto, la clave foránea, ¿cierto? Entonces siempre es clave primaria con clave foránea. Entonces vamos a hacer aquí pues como un ejemplito, vamos a mostrar, por ejemplo, mostrar los profesores con sus cursos. Entonces yo le voy a decir, bueno, los profesores con sus cursos, supongamos que vamos a mostrar select profesores. Entonces vamos a mirar, vamos a mostrar por ejemplo el documento del profesor. Vamos a decirle, siempre es muy bueno que cuando nosotros estemos haciendo las consultas, siempre coloquemos el nombre de la tabla, ¿cierto? Por ejemplo, si es profesor, va aquí colocar el profesor, por ejemplo, así, o pues colocar el alias punto, el nombre del campo que quiero mostrar. Por ejemplo, en este caso, el documento del profesor, ¿cierto? Y luego profesor punto nombre profesor, ¿cierto? From, entonces nosotros decimos que es from profesor. Y aquí colocar el alias as prof, ¿cierto? Ese va a ser el alias, mire que ese es el alias que nosotros colocamos, ¿cierto? O ASP, ¿cierto? Como nosotros queramos colocar pues ese profesor. Pero entonces necesitamos mostrar los profesores con sus cursos. Entonces ya nos dijeron acá que para hacerlo tenemos que utilizar lo que se llama el inner join y colocar el nombre de la otra tabla, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Aquí le voy a decir yo inner join el nombre de la otra tabla. La otra tabla se llama, como son los profesores con los cursos, entonces inner join curso. Le voy a colocar aquí pues un alias pues que está de mucho moda. As, bueno, as C, supongamos, bueno, coloquémoslo C. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Que yo, si ustedes observan acá, pues aquí entre profesor y curso hay una relación de 1 a muchos. Yo tengo que unir la clave principal de acá con la clave foránea de acá para poder que me muestre los cursos correspondientes a ese profesor, ¿cierto? Entonces tengo que enlazar clave primaria con clave foránea. Recuerden que cuando yo creé el curso, ¿cierto? Lo que hice es que copié la clave primaria de acá, la copié en la tabla con cardinalidad muchos, ¿cierto? Entonces ahora, para yo ya ver la información, tengo entonces que enlazar la clave primaria de la tabla con cardinalidad 1 con la clave foránea de la tabla con cardinalidad muchos. Entonces eso lo hacemos con el inner join. Entonces yo puedo decir aquí, bueno, inner join curso AC, entonces ahí lo estamos enlazando, ¿cierto? Pero tenemos que enlazar a través de los campos. Entonces aquí, para eso se coloca la instrucción on. Entonces aquí yo le digo, bueno, on y ya voy a entonces a colocar la clave primaria de la tabla profesor, o sea que yo le voy a decir pro punto la clave primaria, que la clave primaria aquí se llama código del profesor, tiene que ser igual a la clave foránea que está en curso. Miremos la tabla curso. A ver dónde está. Aquí está la tabla curso. Entonces recordemos que la tabla foránea, la clave foránea es el código del profesor de acá. Yo voy a decir, bueno, esto va a ser igual a C, o sea que es el curso, punto, código profesor. Se llama así pues el campito cur profesor. O sea, la clave primaria del profesor con su respectiva clave foránea, ¿cierto? Entonces aquí ya nosotros vamos a poder mostrar los profesores con los cursos que tienes asignado ese profesor. Vamos a ejecutarlo
Y aquí me muestra. Ah, bueno, aquí falta una cosa para poder observar bien. Vamos a mostrar acá de la tabla curso el profesor la tabla curso, el curso pues que tiene asignado. Entonces vamos a mirar, vamos a colocarle aquí nom curso, ¿cierto? Porque aquí les pareciera que solamente estoy consultando una sola tabla y ahí se ve información duplicada, ¿cierto? Entonces se ve información duplicada pues porque estos dos, porque Marta tiene otro curso. Entonces vamos a mirar cuál es el curso que tiene ella. O sea, aquí me muestra que Marta tiene Java y tiene programación y por eso me lo estaba mostrando dos veces, ¿cierto? Igual que los otros, ¿cierto? Ah, Marta tiene tres. Tiene también fundamento de base de datos. Pero entonces vamos a verificar que esta información sí esté bien. Hay que verificarlo. ¿Cómo? A través de consultando las tablas en forma individual. Entonces vamos a ver si Marta sí tiene Java, programación y fundamentos de base de datos. O sea, que esta consulta sí esté bien construida. Yo le voy a decir seller asterisco. Recuerden que asterisco es para mostrar todos los campitos. Seller asterisco from profesor. Entonces vamos a mirar qué es lo que tiene Marta. Si marca, bueno, no, perdón. Vamos a mirar el código que tiene Marta, ¿cierto? ¿Cuál es el código que tiene ella? Entonces aquí vemos, Marta tiene el código 1, ¿cierto? Como ya sabemos que tiene el código 1, entonces vamos a ver en curso cuáles son los, vamos a decirle seller, asterisco, from curso, y vamos a mirar acá cuáles son, ya acordémonos que Marta tiene el código 1, entonces miren que aquí Marta tiene asignado efectivamente Java, programación y fundamentos de base de datos, ¿cierto? Entonces, sí está bien eh, esta instrucción que tenemos acá con el inner join, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces es posible que no construyamos bien la consulta, ¿cierto? Que no la hagamos bien, que, bueno, tengamos ciertas situaciones y que no se haga pues bien, ¿cierto? Entonces, es importante pues como hacer la validación en cada una de las tablas por separado que tiene, ¿cierto? Si esto puede tener errores, ¿cierto? O sea, aquí se pueden presentar errores, por ejemplo, que aquí falte una coma, ¿cierto? Y aquí, pues se mostraría ahí mismo el error, ¿cierto? Una X y muestra aquí el error que tiene, ¿cierto? Entonces, inmediatamente, pues, él nos dice, usted tiene un error en sus sintaxis, cheque eso. Entonces, hay que mirar que después de cada uno de los campitos hay que colocar una coma, ¿cierto? O por ejemplo que cualquier cosa puede suceder, que se equivocó en el nombre de la tabla, que la tabla no se llamaba así, sino que se puso así. Entonces todo eso conlleva a que se presenten dificultades, se presenten errores. Entonces aquí vamos a colocar curso. Ah, bueno, aquí de todas maneras se está presentando un error. Miremos a ver. Tenemos curso. Miremos aquí cuál es el error, porque no sé cuál es. Usted tiene un error en su sintaxis. Cerca de nombre curso from profesor. As profesor, inner join, curso, AC. En la línea 1 dicen ellos. Entonces aquí tenemos el código del profesor, el documento del profesor, perdón, el nombre. Ah, bueno. Él nos dice que aquí hay un error, muchachos. Ustedes lo ven. Él dice, hay un error en el manual correspondiente a su MySQL, ¿cierto? No el error, él lo muestra aquí en español. Correspondiente a su MySQL Server versión
para la sintaxis derecha para usar cerca de punto nombre curso from profesor. Entonces mire que él me está diciendo aquí en dónde es el error, ¿cierto? Él me dice que es punto nombre curso from profesor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál puede ser el error? Después de cada uno de los campitos tiene que haber una coma. Entonces aquí hay una coma y aquí en vez de coma yo le puse punto. Entonces tengo que cambiarlo por coma, ¿cierto? Vamos a ver si era eso. Recuerden que aquí, cuando yo digo aquí el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo, estoy cualificando, ¿cierto? Estoy diciendo que este campo pertenece a esta tabla de pro, que pro tampoco es una tabla, sino que es un alias que se le ha dado a la tabla profesor, ¿cierto? Entonces aquí nosotros le diríamos el documento, pro.nombre, curso.nombre, from profesor, en el join curso, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo. Y ya aquí nos lo mostró por cada uno de los profesores los cursos en que se encuentran. Aquí se les puede colocar otras cosas, por ejemplo, aquí esto puede tener, por ejemplo, un where. Entonces aquí nosotros podemos preguntar. Aquí nosotros podemos preguntar, por ejemplo, que donde, pues, alguna condición. Por ejemplo, necesitamos que sea de un profesor en particular, ¿cierto? Supongamos que queremos los datos solamente de Marta. Entonces, ¿qué le debemos de colocar aquí en el where? ¿Qué opinan ustedes? Si queremos solamente que aparezca Marta, no queremos que aparezca ni Maritza ni Alejandra. ¿Ustedes qué creen que debemos de colocar? El nombre del campo. Sí. Cuando queremos filtrar por un solo, pues los datos de una sola persona, entonces es mejor filtrar por la clave foránea, por la clave primaria, perdón. Entonces, en este caso, como es solamente de un solo profesor, entonces por la clave primaria de la tabla profesor. Entonces, miremos aquí en la tabla profesor que la clave primaria es el código del profesor. Entonces, ¿dónde? Eh, profesor, punto, code profesor es igual, supongamos que es igual a 1, ¿cierto? Que es el de Marta. Entonces vamos a ejecutarlo. Y ya aquí solamente nos muestra solamente los datos de Marta, ¿cierto? O se puede colocar un between, un like, lo que uno quiera colocar ahí, ¿cierto? Todo lo que uno quiera lo puede colocar aquí en el where. ¿Se entendió esta partecita? Esta partecita tal vez es la más, pues una de las más complicaditas para entender en esta parte de SQL. ¿Sí se entendió el ejemplo? Sí, profe. Sí, la idea es que ustedes, mañana les cuento pues como, recuerden que hay un ejemplo de esto y la idea es que ustedes en su proyecto formativo pues tengan ya el modelo relacional y hagan todo ese tipo de consultas con su proyecto, ¿cierto? Para que practiquen y para que pues vayan como conociendo como este lenguaje de SQL. Bueno, ¿cómo mostrar a los estudiantes con los cursos en los que están? Entonces, los estudiantes con los cursos en los que están. Entonces, aquí está hechecito, pero vamos a hacerlo desde el comienzo. Entonces, ¿cómo nosotros miremos entonces el modelito? Está aquí. Los estudiantes con los cursos en que está. ¿Cuántas tablas necesitamos para poder saber por cada estudiante los cursos en que están? ¿Ustedes qué opinan? No me digan que ya se me fueron. Ah, no, no sé, mire. Jóvenes, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuáles serían las tablas que tendríamos que usar para poder
obtener por cada estudiante los cursos en que se encuentran. ¿Qué tablas necesitaríamos? Cada una de las que se muestra ahí en el diagrama. Pues eso depende, porque por ejemplo yo digo, ¿cuáles son los estudiantes con los cursos? Entonces necesitaríamos al profesor. No. No, ¿cierto? Entonces no son todas las tablas, solamente las que nosotros necesitaríamos. Por ejemplo, ¿cuál crees que se necesitaría si son los estudiantes con los, por cada estudiante los cursos en que se encuentran? Por cada ficha en la que cada uno de los estudiantes esté, no. Sí, pero ¿qué tabla necesitaríamos en la consulta? ¿Qué tablas? Ya sabemos que profesor no, porque son los estudiantes con los cursos, entonces el profesor no lo necesitamos. Pues yo creería que estudiante y curso. Estudiante y curso, bueno, muy bien. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Bueno, pero resulta que necesitamos ese estudiante, curso y estudiante por curso, porque esto tiene un mapita, ¿cierto? Y para poder yo saber cuáles son los estudiantes en que está matriculado pues un estudiante, necesitamos estudiante por curso, porque yo estudiante y curso no los puedo enlazar directamente, ¿cierto? Porque ellos están enlazados es por la tablita intermedia. Porque es de muchos. Sí, porque es de muchos a muchos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Nosotros le vamos a decir, bueno, vamos a mostrar los estudiantes. Entonces, le vamos a decir, bueno, select estudiante punto, vamos a ver, estudiante punto documento estudiante, ¿cierto? Para que me muestre esto, que me muestre también el nombre. Vamos a colocar el alias de punto nom estudiante, ¿cierto? ¿Qué más queremos mostrar? Los cursos. Entonces vamos a decirle que el curso punto, vamos a ver cuáles son los campos del curso. Entonces vamos a decirle nombre curso. Bueno, yo creo que solamente con el nombre pues apenas es suficiente. Entonces vamos a decirle aquí el from. From estudiante. Le vamos a decir que le vamos a colocar el alias de ¿cierto? Pero le vamos, alias de ¿cierto? Entonces, estudiante lo vamos a enlazar. Inner join, ¿cierto? ¿Con qué lo enlazaríamos entonces? Miremos otra vez aquí esto. ¿Con qué lo enlazamos, estudiante? ¿Con qué lo enlazamos? Un estudiante curso. Exacto. Entonces aquí nosotros le decimos, bueno, vamos a enlazarlo con estudiante. Yo veo dónde es que está estudiante aquí. Ah, está aquí. Estudiante curso. Nos join estudiante por curso, hagámosle así. Le vamos a colocar esta alias, pero realmente la tabla se llama estudiante por curso. Y le colocamos este alias, ¿cierto? Inner join estudiante por curso. Y vamos a hacerlo a través de la clave primaria de estudiante y la vamos a enlazar con la clave foránea de estudiante por curso, porque de esa forma es que está enlazado, ¿cierto? Siempre cuando hay una relación, miremos acá, que aquí hay una relación de uno a muchos, ¿cierto? Recuerde que esta es una tabla intermedia entre estudiante y curso. Entonces es la clave primaria de acá, o sea, el código de estudiante, con su respectiva clave foránea, o sea, código estudiante, el código estudiante que hay acá, ¿cierto? Entonces, eso colocaríamos acá. Nosotros diríamos, bueno, entonces es la clave primaria de estudiante, que se llama código estudiante. Esta sería igual a estudiante por curso, o sea, estudiante por curso. Y aquí vemos que la clave foránea se llama código estudiante. Entonces le decimos punto code estudiante. Y esta otra cosita que tenemos acá, ¿cierto?
Ahora, ya hemos enlazado estudiante con estudiante por curso. Ahora tenemos que enlazar con estudiante por curso, lo tenemos que enlazar con curso, ¿cierto? Entonces aquí le decimos inner join curso as C, ¿cierto? Esta C es esta misma de acá, ¿cierto? Es el alias que le hemos colocado a la tabla curso, ¿cierto? Entonces aquí nosotros le decimos, bueno, inner join curso AC on, y ya en este on entonces vamos a enlazar. Esta tabla intermedia que tenemos acá la vamos a enlazar con curso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recordemos que aquí hay una relación entre curso y estudiante por curso de uno a muchos. O sea, la clave primaria de acá, código curso, con la clave foránea que se llama código curso aquí también. Entonces, lo hacemos así, ¿cierto? Entonces, nosotros le decimos on. Entonces, le decimos C punto clave primaria de curso. Creo que el curso está más arribita, sí. Entonces le decimos que se llama código curso. Debe ser igual a la clave foránea que está en estudiante por curso. Entonces la clave foránea se llama estudiante por curso punto código curso. ¿Cierto? Entonces ya de esa manera estamos enlazando tres tablas, ¿cierto? Tenemos aquí la tabla estudiante con la tabla estudiante por curso y luego con la tabla curso, ¿cierto? Estamos enlazando tres tablas. Como son tres tablas, entonces tenemos dos inner join, ¿cierto? Es decir, que si fueran cuatro tablas, entonces necesitaríamos tres inner join, ¿cierto? Para poder enlazar las respectivas tablas, ¿cierto? Entonces, pero a veces esto es bueno pues como primero hacerlo como por partecitas, ¿cierto? O sea, no hacerlo como todo de una. Por ejemplo, pues aquí lo hicimos de una. Yo si sale algún, bueno, aquí no salió ningún error, pero siempre sería bueno pues como no hacerlo así. Mire que ahí me mostró, por ejemplo, por cada uno de los estudiantes me mostró el nombre del curso en el que se encuentran, ¿cierto? Entonces María está en Java, Carlos está en Fundamentos y Jonathan está en Fundamentos también. Entonces esa partida tenemos que verificar que sí esté bien. Pero entonces a veces es bueno esto hacerlo como por partecita. O sea, por ejemplo, hacerlo hasta aquí, hasta estudiante por curso, ¿cierto? Entonces copiémoslo hasta acá. Hasta acá, hasta esta parte porque tiene que ser con el 1. Porque a veces eso pues tan largo de pronto causa, entonces de pronto, yo voy a mirar a ver si me funciona primero estudiante con estudiante por curso. Entonces no puedo mostrar todavía el nombre del curso porque eso está en la otra tabla, ¿cierto? Puedo mostrar aquí, por ejemplo, algo que haya en estudiante por curso. Por ejemplo, en estudiante por curso está la fecha inicial, entonces voy a colocar una fecha estudiante curso, pues que me lo muestre. Voy a decirle acá que de estudiante por curso me muestre la fecha en que inició pues ese curso, ¿cierto? Pero todavía no puedo mostrar nada de la tabla curso porque aquí solamente estoy relacionando estudiante con estudiante por curso. Entonces de pronto por aquí verificar que esto esté bien, ¿cierto? Bueno, entonces verifiquemos que esto sí esté bien, pues que María, Carlos y Jonathan pues inició pues en estas fechas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ya sea para esta consulta o para la de más arribita? Verificar que esto esté bien en las tablas, ¿cierto? O sea, yo ya hice esto, ya mostré esta información. Verifiquemos que esta información sí sea válida, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar un select asterisco from estudiante. Bueno, entonces vemos que aquí hay tres estudiantes, María, Jonathan y Carlos. Y podemos ver en select asterisco from estudiante por curso, parece que se llama así,
si por ejemplo María, pues en qué curso está. Vamos a ver María en qué curso está. Bueno, María, ya no recuerdo cuál era el código de María. Vamos a ver. María tiene el 1. Entonces miremos a ver María en cuál es el código del curso en el que está. Entonces María, bueno, tiene el código, está en el curso, este es el código del estudiante y este es el código del curso. Entonces, María, que tiene el código 1, está en el curso 1. Jorge Enrique, José Enrique, buenas noches. Espera un momentico, terminamos acá, ¿listo? Un momentico. Bueno, entonces, el asterisco from estudiante por curso. Entonces aquí él me muestra, como les digo, por cada estudiante el curso en que se encuentra. Entonces aquí, por ejemplo, María tiene el curso 1. Entonces miremos cuál es ese curso 1. CL asterisco from curso. Entonces María tiene el curso 1, que es el curso de Java, ¿cierto? Entonces debería de salirme que María miren que tiene el curso de Java porque este es el código del curso y este es el código del profesor, el profesor 1, ¿cierto? Entonces, no, perdón, no es el profesor, sino el estudiante. Entonces aquí este sería el curso 1 y miremos en estudiante por curso en cuál es que está María. Entonces aquí dice que la estudiante 1, que es María, está en el curso 1, ¿cierto? Entonces, y el curso 1 es Java. Entonces miremos acá. Aquí nos dice que María pues está en Java, o sea que está bien la información. Yo que les pido, muchachos, que hagamos ejercicios. Yo les voy a colocar esto mañana pues en el anuncio, ¿cierto? Y que ustedes hagan ejercicios de su proyecto formativo, ¿cierto? O sea, que tengan el modelo relacional listico y que hagan todas estas, pues que hagan consultas. Mañana les digo cuáles son exactamente las consultas que hay que hacer. Recuerden que ya está pues como el ejemplo, el ejemplo se los di desde la semana pasada, con el cual ustedes se pueden guiar para poder hacerlo para su proyecto formativo, ¿cierto? Entonces ya la otra semana ya veríamos el, el modelo, pues la que son pues más consultas, algo que se llama procedimiento de almacenados y funciones. ¿Alguna duda, muchachos? Profe. Sí. Yo vi algo nuevo, pues como usted, o sea, la consulta se hizo sobre, específicamente pues con una clave primaria, cuando yo le había dicho pues que era sobre un campo. O sea que cuando uno va, o sea, solamente va a buscar un registro en concreto, simplemente le indicamos es con la clave primaria. Sí, la clave primaria es la que sirve para poner en el where, cuando estábamos haciendo aquí el where. Sí. Sí, claro, si es para buscar algo específico de de un registro en particular, es con la clave primaria que se debe hacer. Porque la búsqueda. O sea que después del igual iría la clave primaria. Después del igual iría por lo que vamos a buscar, ¿cierto? Exactamente, sí, el registro. El registro, exacto. Y también pues acabo de observar que a las tablas también se les puede colocar lo que es un alias. Ah, sí, a las tablas, sí. Aquí, por ejemplo, está el alias de C y aquí usamos todas las alias también necesarias, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se le colocó el alias de E a estudiante por curso E por X, X, C, y al curso le colocamos el C. Y también a los campos también se les puede colocar alias. Por ejemplo, aquí le podemos colocar documento. Claro que cuando se va a hacer como una operación como tal, no se utiliza el alias, sino que se
precisa es como la función de lo que uno vaya a hacer. Ah, sí, la semana entrante vemos esa parte, muy importante, el agrupamiento. En Exactamente. la otra semana vemos esa partecita precisamente. Profe, bueno, otra cosita. Para la evidencia es más que todo como la estructuración de los datos. O sea, es desarrollar pues como pasar el modelo relacional pues como a las tablas a MySQL. Consultas primarias y foráneas. Sí. Se necesita saber el modelo relacional y las consultas. Hay que hacer consultas. Estas consultas que estamos haciendo, hacerlas ustedes también, este tipo de consultas. Ah, ok. Claro, la idea es que ustedes esto practiquen, que practiquen haciendo esto, que practiquen creando las tablas, o sea, todo lo que hemos hecho acá. Esto es un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer. Sí, por ejemplo, ya pues estudiando bien informando de ese documento sobre la estructuración de los datos, o sea, la evidencia como tal que hay que presentar es que no he tenido pues como muy, no me quedado como claro pues qué es lo que hay que entregar. Ve, hay que crear la creación de la base de datos, la creación de las tablas, la inserción en cada una de las tablas, ¿cierto? Toda esta parte de la inserción, o sea, todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Todo eso. O sea, hay que documentar todo eso, pues, como tal. Claro, hay que hacerlo, hay que practicar todo esto, todas estas consultas, practicarlas. Claro, hacer consultas con el web, hacer consultas de más de una tabla, ¿cierto? De una tabla con el web, de más de una tabla utilizando el inner join, utilizando el agrupamiento, que es lo que vamos a ver la semana entrante, ¿cierto? Con el order by. Es decir, o sea, pues organizar pues en un documento cómo se hace pues como la sintaxis para realizar dicha consulta. Sí, hacer las consultas, hay que hacerlas. Okay. Sí. Bueno. Que estén bien estructuradas las consultas. Ah, bueno, aunque yo intenté en estos días hacer pues como la relación entre las tablas, pero me presentó un problema cuando una de las tablas tenía muchas claves foráneas de otras tablas y me surgió como un problema y no sé el por qué. Ah, no, pues ya me tendrías que mostrar eso. Bueno, yo igual, sí, yo lo voy a organizar y si alguna cosa en la próxima clase lo miramos, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, profe. No, y es que es muy bueno que aquí digan las dudas porque así lo vemos todos. Entonces, es más fácil. Listo. Bueno, gracias. Pues, bueno, muchas gracias a todos. Pues, muchachos, entonces la otra semana seguimos con el agrupamiento, seguimos con los procedimientos almacenados y las funciones. Y las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias a todos. Gracias. Cualquier cosa, muchachos, me preguntan a través de WhatsApp o bueno, cualquier cosa nos reunimos, miramos a ver. Dígame, Miguel. Muchas gracias, profe. Sí, quería hacerle una pregunta. Ya, digamos, estando sobre un proyecto, digamos, de programación en cualquier lenguaje, las consultas me sirven, bueno, voy a poner un ejemplo, digamos en un inventario. El reporte de inventario yo llego y lo hago a través de una consulta SQL. Claro, sí. Esa es como la pregunta. Exactamente. Yo tengo que hacer una consulta y esa consulta me queda grabada como una tabla, ¿verdad? Sí. Y entonces yo lo que llamo es a esa consulta. Sí, exactamente. Esa parte no la he podido entender. Sí. Lo que tú estás diciendo es correcto. Una de las cosas para las cuales sirven las consultas muy gráfica es, por ejemplo, para los reportes, ¿cierto? Si usted necesita, por ejemplo, reportes en el que usted, por ejemplo, necesita por cada estudiante lo que aquí estábamos mirando, ¿cierto? Por cada estudiante los cursos que tienen, por ejemplo, o lo que tú dices, en un inventario, saberlo por cada pedido, los proveedores y los productos, ¿cierto? Entonces usted tiene que tener un modelo relacional bien hecho con todas esas tablas, ¿cierto? Y tiene que hacer consultas utilizando Inner Join para poder mostrar por cada pedido sus respectivos productos, ¿cierto?
de la tabla pedido, de la tabla producto y la tabla intermedia que hay entre pedido y producto. Y eso le serviría a usted para poder hacer el reporte con esta consulta. Ahora, esa consulta se puede llevar, por ejemplo, a un procedimiento almacenado, que es el que vamos a ver la próxima semana, ¿cierto? Entonces... sí, profe, la pregunta que le quería hacer es, esa consulta, entonces, no solo sirve para el momento que usted la hace, sino que en el momento que yo la llamo directamente desde mi programa, se actualiza para el momento que necesito. Ah, para claro, claro, eso es claro, eso con los era lo datos que que hay en el Muchas momento. gracias, profe. Sí, sí, claro. Eso, los datos que hay en el momento son lo que muestra la consulta, claro. Bueno, muchas gracias, sí. profe. Con mucho gusto, muy buena tu pregunta. Claro que sí. Muchas gracias a todos, muchachos. Que tengan una feliz noche, profe. Bueno, Feliz noche, compañeros. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues, muchas gracias. Por favor, los aprendices que vienen ahorita, Flor y José Enrique, por favor me esperan un momentico, que ya vamos a empezar. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, Santiago, gracias a ti.